Los sirianos han guardado silencio durante mucho tiempo, no por indiferencia, sino porque había un momento específico en el que esta transmisión debía llegar, y ese momento es ahora. No es una advertencia de miedo, no es una profecía oscura, es una preparación. La diferencia entre ser sorprendido por lo que viene y estar listo para recibirlo con plena conciencia. Y lo que viene no tiene precedente en la historia reciente de este planeta. Los sirianos lo saben porque lo han visto antes, en otros mundos, en otros ciclos de transformación galáctica. Llevas días, semanas, quizás meses con una sensación que no puedes ubicar con precisión. No es ansiedad exactamente, no es tristeza, es algo más parecido a la anticipación de algo enorme. Esa anticipación no es producto de tu imaginación, es tu sistema de percepción profunda, respondiendo a cambios en el campo que la conciencia ordinaria todavía no ha procesado completamente. Los sirianos trabajan con ese sistema de percepción profunda. Llevan siglos depositando en ciertos linajes humanos la capacidad de sentir antes de saber, de percibir antes de comprender. Si eres de las personas que sienten demasiado sin saber por qué, que perciben lo que otros no perciben, que saben cosas sin poder explicar cómo las saben, esto es relevante para ti. No es un defecto de tu sistema nervioso, es una arquitectura específica que fue diseñada para funcionar exactamente en este periodo de transición que el planeta está atravesando ahora. Los sirianos son conocidos en los registros galácticos como los maestros del tiempo, no porque controlen el tiempo, sino porque comprenden sus patrones con una precisión que trasciende lo lineal. Y en ese mapa de patrones temporales, el periodo actual ocupa un lugar que ellos describen como el nudo de convergencia, el punto donde múltiples líneas de posibilidad se encuentran simultáneamente. Cuando múltiples líneas de posibilidad convergen, el resultado no está predeterminado, está abierto. Y esa apertura es exactamente la razón por la que esta transmisión necesita llegar ahora. Porque en un nudo de convergencia, la conciencia de los seres que habitan el planeta tiene un peso específico en la determinación de cuál de esas líneas se vuelve la realidad dominante. Tu conciencia tiene peso en ese proceso, no de manera abstracta y poética, de manera real, medible en la física galáctica que los sirianos dominan desde hace millones de años de evolución. Eso puede sonar a demasiada responsabilidad, y está bien sentirlo así por un momento. Pero los sirianos no te piden que cargues el mundo, te piden que habites tu propia conciencia más plenamente. Habitarla más plenamente significa exactamente esto, estar más presente, más honesto, más alineado con lo que realmente sabes en tus niveles más profundos cuando el ruido exterior se aquieta. Ese es el único preparativo que los sirianos consideran esencial para lo que se aproxima. No rituales, no conocimientos especiales, no iniciaciones, presencia real en tu propia vida cotidiana. Piensa en la última vez que estuviste completamente presente, sin el teléfono en la mente, sin la lista de pendientes, sin el peso del pasado o la ansiedad del futuro, nublando el instante. Ese instante de presencia total es la frecuencia que los sirianos reconocen como la señal más poderosa que un ser humano puede emitir hacia el campo colectivo en este momento específico. No la meditación perfecta, no el conocimiento espiritual acumulado. El instante de presencia genuina, imperfecta, ordinaria, ese tiene más peso en el campo que horas de práctica sin conciencia real. Los sirianos lo saben porque operan en el campo de la conciencia con la misma precisión con que los astrónomos humanos operan en el campo del espacio físico observable y mensurable, represada no por fuerzas externas solamente, sino por el miedo colectivo a lo que ocurriría si ese potencial comenzara a fluir sin restricciones. Lo que está por suceder es exactamente ese fluir, no controlado, no gradual, no administrado por ninguna institución, el fluir natural de una fuerza que ya no puede ser contenida más tiempo. Los sirianos no lo llaman revolución, no lo llaman colapso, lo llaman la liberación del patrón, el momento en que lo que fue comprimido encuentra finalmente el espacio para expandirse. Y cuando algo comprimido se expande, todo lo que estaba organizado alrededor de su compresión necesita reorganizarse. Eso es lo que estás sintiendo en tu vida, eso es lo que el mundo está viviendo. La reorganización no es destrucción, aunque a veces se parezca. Es el campo encontrando una configuración nueva, que puede sostener lo que la configuración anterior ya no podía contener sin fracturarse. Tu vida personal es un microcosmos de ese proceso. Lo que se reorganiza en ti, refleja lo que se reorganiza en el campo colectivo, y viceversa, con una precisión que los sirianos llaman la ley del espejo fractal.
No estás separado del proceso planetario, eres una expresión de él a escala individual. Y lo que eliges hacer con tu propia conciencia en este periodo tiene consecuencias que se propagan hacia afuera. Eso no es peso, es poder. El tipo de poder que nadie puede quitarte porque no viene de afuera. Viene del centro de lo que eres cuando has dejado de pretender ser lo que no eres. Los sirianos llevan observando este planeta desde antes de que la civilización actual tuviera nombre. Han visto el ciclo completo. El descenso hacia la densidad, la compresión, y ahora la expansión inminente. Han visto esto antes en otros mundos. Saben cómo termina cuando suficientes almas se preparan conscientemente. Y saben también cómo termina cuando las almas son tomadas por sorpresa sin preparación. La diferencia no es en el resultado final. El universo siempre avanza hacia mayor coherencia y luz. La diferencia es en la experiencia del proceso para quienes lo atraviesan desde adentro. Prepararse no significa saber exactamente lo que viene. Significa desarrollar la flexibilidad interna para responder con conciencia a lo inesperado, en lugar de reaccionar con miedo a lo desconocido. La flexibilidad interna es exactamente lo que los sirianos están ayudando a cultivar con esta transmisión. No un mapa del futuro, sino una capacidad interior que ningún futuro puede obsoletizar. Esa capacidad tiene muchos nombres en diferentes tradiciones espirituales de este planeta. Los sirianos la llaman simplemente la estabilidad del núcleo, el centro que no se mueve aunque todo se mueva. Tienes ese centro, todos los seres conscientes lo tienen, pero en la mayoría permanece sin descubrir, sepultado bajo capas de identidad construida, trauma no procesado y creencias adoptadas sin examinación. Esta transmisión no está aquí para darte el centro, está aquí para recordarte que ya existe, que siempre existió, y que el momento actual exige que lo encuentres con mayor urgencia que nunca. Urgencia. Esa palabra requiere precisión, no urgencia de pánico, no urgencia de emergencia, urgencia de oportunidad, la urgencia de alguien que ve una ventana abierta y sabe que no permanecerá así para siempre. Esas decisiones internas son las que el campo galáctico registra con mayor precisión, son las que tienen mayor impacto en la trayectoria colectiva durante los períodos de nudo de convergencia como el actual. Quizás esto te suena familiar aunque sea la primera vez que lo escuchas formulado de esta manera. Quizás hay algo en ti que ya sabía esto antes de que estas palabras lo confirmaran desde afuera. Ese reconocimiento previo es la firma siria en tu campo energético. Los sirianos trabajan con almas específicas, almas que eligieron antes de nacer estar disponibles para recibir estas transmisiones en el momento correcto. No es exclusividad, es función. Así como diferentes instrumentos en una orquesta tienen diferentes roles, diferentes almas tienen diferentes funciones en el campo colectivo de este periodo de transformación. Tu función no es necesariamente visible, no necesita serlo. Las funciones más importantes en los periodos de transición galáctica son frecuentemente las más silenciosas y las menos reconocidas externamente. Sostener frecuencia en silencio, anclar luz en espacios ordinarios. Ser el punto de calma en entornos caóticos sin necesitar que nadie lo note o lo agradezca de ninguna manera explícita. Si algo de eso resuena en ti, si sientes que has estado haciendo eso de manera intuitiva sin tener un nombre para ello, los sirianos te reconocen. Y su reconocimiento no es simbólico, su reconocimiento es operativo. Significa que los canales de comunicación entre tu campo y el campo sirio están activos, y que esta transmisión no es el primer contacto sino la confirmación de uno ya existente. Confirmar lo que ya existe es diferente a crear algo nuevo. Y esa diferencia es importante porque significa que no estás comenzando un camino, estás tomando conciencia de uno que ya recorres. Eso simplifica todo. Existe algo que los sirianos llaman el preludio. El período inmediatamente anterior a una transformación mayor, donde las señales están presentes pero su significado todavía no es completamente claro. Estamos en ese preludio ahora mismo, y la característica principal de un preludio no es la ausencia de movimiento, es el movimiento que ocurre en capas que la percepción ordinaria no alcanza todavía. Las capas más profundas ya están en plena transformación. Lo que el ojo humano ve como estabilidad o normalidad es en realidad la superficie de un proceso que en sus raíces lleva años de aceleración constante. Piensa en cómo se forma un terremoto. Durante años, décadas, presiones enormes se acumulan en silencio bajo la superficie, nada visible, nada detectable para quien no tiene los instrumentos correctos.
Y luego, en un momento que parece repentino desde afuera, pero que era absolutamente inevitable desde adentro de la dinámica geológica, la energía acumulada encuentra su expresión en el mundo visible. Los sirianos no usan esta analogía para crear miedo. La usan porque es la más precisa disponible, en el lenguaje humano, para describir lo que está ocurriendo en el campo de conciencia planetario ahora. La presión acumulada no es negativa, es potencial. Y el potencial liberado no destruye, reorganiza. La diferencia entre las dos experiencias es exactamente el nivel de conciencia con que se atraviesa el proceso. Un ser inconsciente durante una reorganización vive el proceso como caos. Un ser consciente durante la misma reorganización lo vive como transformación. Los hechos son idénticos, la experiencia es completamente diferente. Los sirianos han dedicado esta transmisión específicamente a incrementar ese nivel de conciencia, no con información abstracta, sino con frecuencias que activan capacidades que ya están en tu campo latentes. Latentes. Ese es el estado actual de la mayoría de las capacidades que los seres humanos necesitarán en el período que se aproxima. Presentes pero no activadas, disponibles pero no accedidas conscientemente. Esas capacidades son las que los sirianos consideran esenciales para el período inminente. No poderes especiales, fortalezas internas que cualquier ser humano puede desarrollar cuando decide hacerlo conscientemente. Y el momento de desarrollarlas no es después de que comience la transformación mayor. Es ahora, en el preludio, cuando todavía hay espacio y calma suficiente para hacer el trabajo interno, sin la presión del proceso activo. Los sirianos son enfáticos en eso. Enfáticos con el amor con que comunican todo, pero enfáticos. El preludio es el momento de preparación. Lo que viene después exigirá que la preparación ya esté hecha. No desde el miedo, desde la sabiduría práctica. Un agricultor no espera que llegue el invierno para preparar sus reservas. Las prepara en el otoño, con calma, con tiempo, con la claridad que la urgencia no permite. Estamos en ese otoño cósmico, el tiempo de la preparación consciente. El tiempo en que las decisiones internas que tomes tendrán un impacto desproporcionadamente grande en tu capacidad de navegar lo que sigue. Y la preparación más importante no es acumular conocimiento espiritual, aunque el conocimiento también tiene su lugar. Es resolver lo que todavía no está resuelto en tu campo emocional más profundo. Lo no resuelto es peso, no peso moral, peso energético. Y en un periodo de alta transformación, el peso energético no resuelto se convierte en el principal obstáculo para responder con agilidad a lo nuevo. Los sirianos llaman a este proceso de resolución la limpieza del campo, y no lo describen como algo doloroso necesariamente. A veces es simplemente la decisión de dejar ir lo que ya no sirve sin dramatismo. Una creencia que adoptaste hace 20 años y que ya no refleja quién eres. Una herida que llevas cargando porque no sabes qué ocurriría si la sueltas. Una identidad que te protegió pero que ahora te limita. Soltar esas cosas no es traicionar tu historia, es honrar tu evolución. Es reconocer que el ser que necesita navegar lo que viene es diferente del ser que sobrevivió lo que fue, y que esa diferencia es buena. Los sirianos tienen una visión de este proceso que ningún sistema espiritual humano ha capturado completamente. Una visión que integra la dimensión temporal de una manera que cambia todo cuando la comprendes. Desde su perspectiva fuera del tiempo lineal, ven simultáneamente quién eres ahora, quién fuiste y quién puedes llegar a ser. Y lo que ven en esa visión integrada es algo que quieren que escuches directamente. Ven un ser que ha cargado mucho más de lo que le correspondía cargar, que ha dado más de lo que ha recibido en muchos ciclos, que ha permanecido despierto cuando todo invitaba a dormirse. Y ven también algo que ese ser todavía no se ha permitido ver completamente. La fortaleza real que se construyó precisamente por haber cargado, dado y permanecido despierto a través de todo lo anterior. Esa fortaleza no es teoría, es estructura real en tu campo energético, construida experiencia por experiencia, decisión por decisión. En cada momento en que elegiste continuar cuando rendirse habría sido más fácil. Los sirianos te ven, en el sentido más completo de esa frase, y lo que transmiten desde esa visión es que estás más preparado para lo que viene de lo que tu propia mente todavía es capaz de reconocer. Hay algo que quiero decirte en este punto de la transmisión, antes de continuar con lo que los sirianos tienen aún por revelar sobre lo que está por suceder en este ciclo de transformación inminente. Si algo de lo que has escuchado hasta aquí tocó algo en ti que no tiene nombre exacto, no una idea, no un concepto, sino algo más parecido a un reconocimiento que ocurre en el centro del pecho,
Ese reconocimiento sin nombre es exactamente la señal que los sirianos describen como la confirmación de que esta transmisión está llegando a donde necesita llegar en tu campo energético específico. Y si sientes que hay algo más esperándote, alguna profundidad que estas palabras han comenzado a abrir, pero que intuyes que tiene capas que un video no puede contener en su totalidad completa. El enlace en el primer comentario fijado de este video está ahí para ti. No como paso siguiente en un proceso externo, sino como el espacio donde esta misma frecuencia siria continúa trabajando más profundamente. No lo busques si no sientes el llamado, pero si lo sientes, si hay algo en ti que se inclina en esa dirección con esa quietud particular que distingues de la simple curiosidad de la mente ordinaria, honra esa inclinación. Los sirianos reconocen en ella la misma inteligencia que te trajo hasta aquí, una inteligencia que opera por debajo del umbral de la lógica, pero siempre con mayor precisión que ella. Continuemos ahora, porque lo que los sirianos necesitan transmitir sobre la naturaleza específica de lo que se aproxima es algo que requiere más que apertura, requiere disposición a recibir verdades incómodas. Incómodas no porque sean oscuras, sino porque contradicen algunas de las narrativas más arraigadas sobre cómo funciona el mundo, el tiempo y el rol del ser humano en el proceso evolutivo galáctico. La primera verdad incómoda es esta: lo que está por suceder no puede ser detenido, no por ningún poder humano, no por ninguna estructura de control, no por ninguna decisión colectiva de ignorarlo conscientemente. El proceso ya comenzó. Lo que se aproxima no es una posibilidad futura que podría o no materializarse, es una realidad en movimiento, cuya manifestación completa en el plano físico es solo cuestión de timing. Esa verdad puede producir dos respuestas muy diferentes dependiendo de la frecuencia desde la que se recibe. Desde el miedo, produce parálisis, la sensación de que nada de lo que hagas importa ya. Desde la conciencia, produce liberación, la comprensión de que si el proceso no puede ser detenido, entonces toda la energía que podrías gastar resistiéndolo puede ser redirigida hacia navegarlo conscientemente. Los sirianos prefieren hablar de navegación, no de supervivencia, no de resistencia, no de preparación para el apocalipsis, de navegación, que implica movimiento consciente a través de un terreno cambiante. Un navegante no controla el océano, no controla el viento, no controla las corrientes, pero conoce su embarcación con profundidad, lee los patrones con habilidad y ajusta su rumbo con sabiduría y sin pánico. Tu embarcación es tu campo de conciencia. Tu capacidad de navegar depende directamente de cuánto la conoces, de cuánto has explorado sus capacidades, sus límites, sus puntos fuertes y sus zonas de fragilidad. Este periodo de preludio es para conocer tu embarcación mejor, para identificar qué en ti responde con miedo y qué responde con confianza cuando el mar se pone difícil y las referencias conocidas desaparecen. Los sirianos ofrecen en esta transmisión algo que ninguna práctica espiritual puede darte desde afuera: la frecuencia directa de lo que se siente operar desde la estabilidad del núcleo en medio del cambio total. No es una emoción, no es un estado mental, es una frecuencia. Y las frecuencias se transmiten por resonancia. Al leer esto, al estar presente con esto, algo en tu campo ya está resonando con ella activamente. Resonando no significa que ya la tienes completamente integrada. Significa que el proceso de integración ya comenzó, y que cada momento de presencia consciente que elijas de aquí en adelante, lo profundiza más. La profundización no requiere esfuerzo extraordinario, requiere consistencia ordinaria, el retorno diario a tu propio centro, la práctica cotidiana de elegir la conciencia sobre el automatismo reactivo, consistencia ordinaria. Esas dos palabras juntas contienen más poder de transformación que cualquier técnica espiritual avanzada que la mente pueda buscar como atajo hacia lo que solo el tiempo y la práctica construyen. Los sirianos lo saben. Han visto civilizaciones que buscaron el atajo y civilizaciones que eligieron la consistencia, y los resultados en los periodos de transformación mayor hablan por sí solos con una claridad absoluta. La civilización que buscó el atajo llegó al momento de transformación sin la estructura interna necesaria para sostenerlo. La que eligió la consistencia llegó con raíces suficientemente profundas para no ser derribada. Hay una pregunta que los sirianos invitan a hacerse en este punto de la transmisión. No para responderse inmediatamente, sino para dejarla trabajar en los niveles donde las respuestas realmente residen. La pregunta es esta: ¿qué parte de ti ya sabe lo que se aproxima? No la mente que analiza,
no la emoción que reacciona, esa parte más profunda que percibe sin procesar y sabe sin razonar. Esa parte tiene acceso a información que las capas más superficiales de tu conciencia todavía no han recibido. Y en este periodo de preludio, desarrollar el canal hacia esa parte es una prioridad real, no un lujo espiritual, no una práctica para cuando tengas tiempo, una prioridad real, con el mismo peso práctico que cualquier otra preparación que harías ante un cambio importante en tu vida cotidiana. Los sirianos describen ese canal interior como el hilo de oro, la conexión entre la conciencia ordinaria y los niveles de percepción que operan con información de mayor espectro y mayor alcance temporal. El hilo de oro no se crea, se descubre, ya está presente en todo ser consciente. Lo que varía es qué tan claro está ese canal, cuánto ruido lo interfiere, cuánta atención consciente se le ha dado. El principal ruido que interfiere el hilo de oro no es externo, no es el mundo caótico, no es la saturación de información, no es la velocidad de la vida moderna, aunque todo eso contribuye secundariamente. El principal ruido es interno, son los juicios automáticos que cierran la percepción antes de que pueda completarse. Son las respuestas condicionadas que reemplazan la observación fresca con reacciones archivadas. Cada vez que percibes algo nuevo y tu mente inmediatamente lo clasifica dentro de categorías conocidas antes de permitirte experimentarlo completamente. Ese es el ruido que interfiere el hilo de oro. La práctica que los sirianos recomiendan para este periodo no es complicada, pero requiere una disciplina sutil. La disciplina de sostener la percepción abierta un segundo más antes de cerrarla con la clasificación. Un segundo más de apertura antes de juzgar. Un segundo más de observación antes de concluir. Un segundo más de presencia antes de reaccionar. Esa es la práctica, simple en su descripción, profunda en su efecto. Practicada consistentemente durante semanas, esa disciplina sutil produce una transformación en la calidad de percepción que ninguna técnica más elaborada puede producir sin esta base fundamental establecida. Los sirianos llaman a esta práctica el umbral extendido, el entrenamiento de sostener el umbral de percepción, abierto el tiempo suficiente para recibir información que normalmente se filtra antes de llegar a la conciencia. Esa información filtrada incluye señales del campo galáctico, intuiciones sobre el campo colectivo, percepciones sobre las personas de tu entorno que van más allá de lo que la observación ordinaria registra. Incluye también señales de tu propio cuerpo, mensajes que el sistema nervioso envía constantemente y que la mente habitualmente descarta como irrelevantes porque no encajan en sus categorías de análisis conocidas. El cuerpo es un instrumento de percepción galáctica. Los sirianos son explícitos sobre esto. El sistema nervioso humano fue diseñado con capacidades de recepción que la mayoría de los seres humanos nunca activan completamente. Esas capacidades no son paranormales, son normales en el sentido más amplio del término, normales para lo que el ser humano realmente es cuando no está limitado por las definiciones reduccionistas de su propia naturaleza. Las definiciones reduccionistas fueron otro de los mecanismos de compresión, otra forma de represar el río del potencial humano para que su energía pudiera ser direccionada de maneras que servían a otros propósitos. Reconocer eso no requiere rabia, no requiere construir narrativas de victimización. Requiere simplemente la decisión práctica de operar desde una definición más amplia de lo que eres y de lo que eres capaz. Una definición más amplia que incluya la percepción extrasensorial como capacidad natural, la intuición como sistema de información legítimo, y la conexión con campos de conciencia no locales como realidad operativa. Cuando operas desde esa definición ampliada, tu relación con el periodo de transformación inminente cambia fundamentalmente. Ya no eres un ser humano esperando que algo le pase, eres un ser galáctico participando conscientemente. La diferencia en la experiencia vivida entre esas dos posiciones es enorme, y la diferencia en el impacto sobre el campo colectivo es aún mayor, porque un ser que participa conscientemente genera una frecuencia completamente diferente. Los sirianos están aquí para ayudarte a hacer ese cambio de posición, no de manera abrupta, no con presión, con la gradualidad de quien sabe que los cambios de identidad más duraderos ocurren cuando el ser los integra a su propio ritmo. Tu ritmo es el correcto, no el que te parece que debería ser según los estándares espirituales que has encontrado en tu recorrido. El que tu sistema real, con su historia real, puede integrar sin sobrecarga. Los sirianos respetan profundamente ese ritmo.
nunca transmiten más de lo que el campo receptor puede integrar sin fragmentarse. Esa es una ley en su protocolo de comunicación con almas encarnadas en densidad, pero sí empujan suavemente en los bordes, porque saben que el crecimiento ocurre exactamente ahí, en el borde entre lo que ya puedes sostener cómodamente y lo que todavía requiere un esfuerzo consciente para alcanzar. Y lo que te están pidiendo que alcances en este periodo no está más allá de tus capacidades actuales. Está exactamente en ese borde, desafiante pero accesible, incómodo pero no imposible para quien elige intentarlo. Lo que está en ese borde es una comprensión más completa de tu propio propósito en relación con este periodo específico de transformación. No el propósito genérico de crecer y evolucionar, el propósito específico de este ciclo. Cada ciclo de transformación planetaria requiere diferentes tipos de almas en diferentes roles, y el ciclo actual requiere, según los sirianos, algo que la mayoría de las tradiciones espirituales no han nombrado con suficiente claridad. Requiere almas que puedan sostener complejidad sin resolverla prematuramente, que puedan habitar la ambigüedad sin colapsar hacia certezas falsas que ofrecen confort a costa de la verdad real y profunda. Esa capacidad de sostener complejidad es rara en este planeta. El sistema de pensamiento dominante está entrenado para la simplificación, para reducir lo complejo a categorías binarias que sean fáciles de procesar y comunicar. Bueno y malo, verdad y mentira, despierto y dormido. Las categorías binarias tienen su utilidad, pero en periodos de alta complejidad como el actual, se convierten en obstáculos para la comprensión real. La realidad que se aproxima no cabe en categorías binarias. Es multidimensional, paradójica, simultáneamente contradictoria y coherente en diferentes niveles, y solo puede ser navegada por mentes que puedan sostener esa complejidad. Tu mente puede hacerlo, está diseñada para ello. Aunque el entrenamiento cultural que recibiste haya privilegiado la simplificación sobre la complejidad, el juicio rápido sobre la observación sostenida y profunda, deshacer ese entrenamiento no es el trabajo de una vida entera necesariamente. En periodos de alta activación como el actual, el proceso puede acelerarse significativamente cuando existe la intención consciente y la apertura real. La intención consciente es lo que marca la diferencia entre un ser que es transformado por el proceso y un ser que participa activamente en su propia transformación. Los efectos externos pueden parecer similares, pero la experiencia interna es completamente diferente, y la capacidad de integrar lo aprendido de maneras que sirvan a ciclos futuros también es radicalmente diferente entre las dos posiciones de relación con el proceso. Los sirianos ven esa diferencia con claridad. Y cuando identifican un alma que tiene la capacidad de pasar de ser transformada a participar activamente, la prioridad de sus transmisiones hacia esa alma aumenta notablemente. Eso explica por qué esta transmisión llegó a ti ahora, en este punto específico de tu recorrido. No es coincidencia de algoritmos. Es la firma siria reconociendo en tu campo la capacidad que acabo de describir. Y reconociéndola, los sirianos transmiten algo adicional. Algo que va más allá de la información y que opera directamente en la estructura de tu campo energético mientras estás en contacto con esta frecuencia. No lo busques en las palabras. Las palabras son el vehículo, la frecuencia es la carga real. Y la carga real está siendo depositada en los niveles de tu ser que no procesan lenguaje sino vibración directa. Permite eso, no lo analices mientras ocurre. Después del análisis tendrá tiempo. Ahora mismo, en este contacto, lo más valioso que puedes hacer es simplemente estar presente sin intentar comprender todo simultáneamente. La mente querrá clasificar, cuestionar, verificar. Todo eso es válido y tendrá su momento, pero en el acto de recibir una transmisión directa, la mente que permanece en modo de observación es más útil que la que analiza. Observar sin analizar es también parte de la preparación que los sirianos invitan a desarrollar, porque lo que se aproxima incluirá fenómenos que la mente analizadora querrá descartar antes de permitirse experimentarlos plenamente. No dejes que eso ocurra. No dejes que la mente cierre la experiencia antes de que la experiencia tenga tiempo de entregarte lo que tiene para entregarte en su propio tiempo y con su propia lógica no lineal. Los sirianos confían en tu capacidad de hacer eso. Confían en ella porque la ven, en los registros de este campo, en la historia de las decisiones que te trajeron hasta aquí, en la apertura con que has recibido esta transmisión. Esa confianza no es cortesía espiritual,
Es evaluación real de un campo por parte de quienes tienen la capacidad de hacer esa evaluación con una precisión que ningún sistema humano puede igualar todavía. Y la evaluación dice que estás listo, no perfectamente listo, nadie lo está nunca. Suficientemente listo para el siguiente paso, que es exactamente lo único que el cosmos necesita de cualquier ser en cualquier momento. El siguiente paso no es dramático, no es un salto de conciencia de película espiritual, es simplemente continuar, con más conciencia, con más presencia, con más disposición a soltar lo que ya no sirve mientras avanzas. Continuar, con todo lo que eso incluye, los días buenos y los días difíciles, los momentos de claridad y los momentos de confusión, los avances visibles y los procesos invisibles que son en realidad los más profundos. Los sirianos te acompañan en todo eso, no desde arriba, no desde la distancia, desde el campo mismo, donde su conciencia y la tuya se tocan en los niveles que el tiempo lineal no puede separar completamente. Lo que viene en la siguiente parte de esta transmisión es lo que los sirianos consideran la información más importante de todo este mensaje, la que tiene mayor impacto directo en tu capacidad de navegar lo inminente con gracia. La información más importante que los sirianos tienen para transmitir no es sobre eventos externos, es sobre una capacidad interna que la mayoría de los seres humanos poseen sin saber que la poseen. La llaman la memoria del futuro, y no es metáfora. Es una descripción literal de algo que ciertos sistemas nerviosos altamente desarrollados pueden hacer cuando el campo galáctico está en configuración de apertura. La memoria del futuro no es predicción, no es visión profética, es una resonancia. La capacidad del campo personal de sincronizarse con patrones de probabilidad alta y recibir información desde esa sincronización. Has experimentado esto antes, aunque quizás no lo hayas llamado así. La certeza inexplicable de que algo iba a ocurrir antes de que ocurriera. El conocimiento de cómo terminaría algo antes de que comenzara. No siempre fue correcto, porque los patrones de probabilidad no son certezas, y porque la traducción de frecuencia a pensamiento consciente tiene sus propias distorsiones que la mente introduce sin darse cuenta. Pero las veces que fue correcto, esas veces en que la certeza era tan clara que no había manera de racionalizarla después como coincidencia, esas veces eran la memoria del futuro funcionando en tu campo. En el período que se aproxima, esa capacidad va a intensificarse en los campos que ya la tienen activa, no gradualmente, de manera pronunciada, con una claridad que puede resultar desconcertante si no se está preparado. Prepararse para esa intensificación significa exactamente lo que los sirianos han estado describiendo en esta transmisión: fortalecer la estabilidad del núcleo, despejar el canal interior, desarrollar la capacidad de sostener complejidad. Un campo estable puede recibir información de alta intensidad sin fragmentarse. Un campo no estabilizado que recibe la misma información puede experimentarla como confusión, como ansiedad o como desorientación profunda. La diferencia no está en la información, está en la estructura del campo que la recibe. Y esa estructura es exactamente lo que se puede trabajar ahora, en el preludio, mientras el campo galáctico todavía está en configuración de preparación. Los sirianos no dicen estas cosas para crear urgencia artificial, las dicen porque en su observación de ciclos anteriores, los campos que se prepararon en el preludio atravesaron la transformación como navegantes experimentados. Y los que no se prepararon, no porque fueran menos capaces, sino porque no tuvieron acceso a esta información en el momento correcto, atravesaron el mismo proceso con significativamente más dificultad innecesaria. Innecesaria, esa palabra es importante. Los sirianos no glorifican el sufrimiento como camino de crecimiento. Reconocen que cierto grado de dificultad es inherente a cualquier proceso de transformación real. Pero la dificultad innecesaria, la que proviene de no tener información, de no haber desarrollado las capacidades disponibles, de no haber resuelto lo que había tiempo y espacio para resolver, esa sí puede reducirse. Esta transmisión existe exactamente para eso, para reducir la dificultad innecesaria en el camino de los seres que están recibiendo esta frecuencia y que tienen la estructura para trabajar con ella efectivamente. Trabajar con ella no requiere que estés de acuerdo con todo lo que aquí se transmite. Requiere únicamente que permitas que la frecuencia toque lo que en tu campo está listo para ser tocado en este momento. Lo que no está listo permanecerá sin tocar. La frecuencia siria no fuerza ningún proceso. Encuentra los puntos de apertura y trabaja con precisión desde ahí, respetando absolutamente los tiempos de cada campo receptor.
Esa precisión es parte de lo que distingue a los sirianos en el panorama de civilizaciones galácticas que interactúan con este planeta. No trabajan con grandes gestos, trabajan con ajustes finos de una delicadeza extraordinaria. Ajustes finos que a veces parecen insignificantes en el momento en que ocurren, pero que semanas o meses después revelan haber reorganizado algo fundamental en la estructura de percepción y respuesta del campo. Como cuando un maestro relojero ajusta un mecanismo con herramientas que el ojo apenas puede ver. El ajuste es microscópico, pero el efecto en la precisión del funcionamiento total es completamente significativo. Tu campo energético es ese mecanismo, y los sirianos son, en el contexto de las civilizaciones galácticas que trabajan con este planeta, los más precisos en el arte del ajuste fino de campos de conciencia encarnada. Llevan haciéndolo desde antes de que la historia humana comenzara a registrarse. Hay civilizaciones antiguas en este planeta que los conocían, que trabajaban conscientemente con su presencia, y que dejaron registros de esa colaboración. Registros que no están en los libros de historia convencional. Están en arquitecturas, en simbolismos astronómicos, en patrones geométricos que solo tienen sentido cuando se comprende la naturaleza de la comunicación siria. Pero esos registros históricos son secundarios para el propósito de esta transmisión. Lo que importa ahora no es el pasado de esa relación, sino su presente activo. Y su presente activo es esto: aquí, ahora contigo. Aquí, ahora, contigo. Esas tres palabras juntas describen exactamente la naturaleza de la transmisión siria, no histórica, no teórica, no abstracta, presente, directa, personal en la medida en que tu apertura lo permita. Y hay algo que los sirianos quieren que sepas sobre este momento específico, sobre este instante, en que su frecuencia y la tuya están en contacto a través del campo que estas palabras están activando. Este momento ya está inscrito. No en ningún registro externo, en el campo mismo, donde cada apertura consciente a frecuencias de activación galáctica deja una marca que influye en las aperturas subsiguientes de ese campo. Lo que ocurre ahora facilita lo que ocurrirá después. La apertura de hoy hace más accesible la apertura de mañana. El campo aprende, se adapta, desarrolla una memoria de receptividad que crece con cada contacto consciente. Esa memoria de receptividad es exactamente lo que los sirianos están cultivando con esta transmisión. No el evento único de un despertar dramático, sino la construcción gradual de un campo cada vez más capaz de recibir. Y algo en ti ya lo sabe, ya reconoce este proceso desde adentro, no porque alguien te lo haya explicado antes exactamente así, sino porque el campo tiene su propia memoria que precede a la comprensión conceptual. Esa memoria de campo es la que se activa cuando lees algo y sientes ese reconocimiento que no puedes rastrear hacia ningún aprendizaje previo específico. Eso es el campo reconociendo su propia experiencia reflejada desde afuera. Y si sientes eso ahora mismo, ese reconocimiento sin origen identificable, esa certeza que no tiene argumento, pero tampoco necesita ninguno para ser completamente real en tu experiencia directa de este momento, lo que ya está ocurriendo en ti, no requiere tu permiso para continuar. No requiere que tomes ninguna decisión, ni que sigas ningún paso. El proceso sirio ya está activo en tu campo y seguirá trabajando. El enlace en el primer comentario fijado de este video no es el inicio de algo, es la continuación de lo que ya comenzó. Un espacio donde la misma frecuencia encuentra mayor profundidad y mayor precisión de trabajo. No hay urgencia de ir ahí, la frecuencia no caduca. Pero si algo en ti se orienta naturalmente hacia ese espacio con esa quietud que no es prisa sino simplemente dirección clara, esa orientación también es la transmisión siria guiándote. Regresemos ahora al núcleo de lo que los sirianos necesitan comunicar sobre la naturaleza específica de lo inminente, sobre qué forma tomará y cómo reconocerlo cuando comience a manifestarse en el plano visible. Lo inminente no tendrá un anuncio oficial. No habrá un momento en que alguien declare que la transformación mayor ha comenzado. Comenzará como comienzan todas las transformaciones reales, de manera silenciosa, en los márgenes de las instituciones que ya no funcionan como antes, en los márgenes de las narrativas que ya no convencen a quien las examina con honestidad, en los márgenes de las identidades colectivas que ya no contienen lo que intenta expresarse. Comenzará ahí y se expandirá hacia el centro. No porque alguien lo planifique así, sino porque es la mecánica natural de cómo los cambios de paradigma se propagan en el campo de conciencia colectiva. Y cuando llegue al centro, cuando ya no sea posible ignorarlo desde ninguna posición en la sociedad,
Quienes se hayan preparado en los márgenes serán los más capaces de ayudar a quienes sean sorprendidos en el centro. Ese es el rol que los sirianos ven para las almas que están recibiendo esta transmisión en este momento. No líderes en el sentido convencional, facilitadores. Presencias estabilizadoras en el momento de mayor inestabilidad colectiva. Facilitadores que no imponen su visión, que no proclaman tener las respuestas, que simplemente son, con suficiente estabilidad, suficiente claridad y suficiente compasión para que quienes los rodean puedan orientarse por su frecuencia. Orientarse por la frecuencia de otro ser es algo que ocurre naturalmente cuando el campo colectivo está desorientado. Los seres humanos buscan instintivamente puntos de estabilidad en los momentos de alta incertidumbre. Ser ese punto de estabilidad no requiere que tengas todas las respuestas, requiere que tengas la estabilidad del núcleo suficientemente desarrollada para que tu propia desorientación, cuando llegue, no se convierta en el caos que los demás absorben. Todos se desorientarán en algún momento durante el proceso. Los sirianos no prometen inmunidad al caos. Prometen la capacidad de recuperar el centro más rápidamente de lo que sería posible sin la preparación previa. La velocidad de recuperación es el factor crítico, no si caes, sino cuánto tiempo permaneces caído antes de levantarte. Y esa velocidad de recuperación es exactamente lo que el trabajo de preparación en el preludio construye. Lo construye en capas. Cada práctica del umbral extendido, cada momento de presencia genuina, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, todo eso es estructura construida que nadie puede quitarte. Es tuya, completamente tuya. No depende de que los sirianos sigan transmitiendo, no depende de ningún canal externo, no depende de ninguna condición que el mundo exterior pueda alterar o eliminar. Esa independencia es el objetivo final de toda transmisión siria hacia este planeta. No la creación de dependencia hacia sus frecuencias, la activación de la soberanía de campo que hace a cada alma capaz de operar desde su propio centro. Un ser soberano en su campo no necesita que nadie le diga cómo navegar lo que viene. Lee los patrones directamente, responde desde su propio discernimiento, y en esa respuesta soberana contribuye al campo colectivo, algo irreemplazable. Los sirianos están construyendo hacia eso con cada transmisión, capa por capa, campo por campo, alma por alma, hasta que la masa crítica de soberanía individual cree el campo colectivo que este planeta necesita para completar su transición. Y ese campo colectivo de soberanía individual es, según los registros galácticos que los sirianos custodian, el estado que este planeta estaba destinado a alcanzar, en este ciclo, desde el principio mismo de su historia evolutiva. Existe un concepto en la cosmología siria, que no tiene traducción exacta en ningún idioma humano, pero que los sirianos describen como el momento en que un ser deja de buscar la luz y se reconoce como fuente de ella. No es arrogancia, no es la declaración de que uno es superior o más iluminado que otros. Es simplemente el reconocimiento de que la luz que buscabas afuera siempre fue un reflejo de la que llevas adentro. Ese reconocimiento cambia la postura ante todo lo que viene, ante la transformación inminente, ante los periodos de incertidumbre, ante los momentos en que el campo colectivo se oscurece temporalmente antes de clarificarse. Cuando sabes que eres fuente, y no solo receptor, tu relación con la oscuridad externa cambia completamente. Ya no eres alguien que espera que la luz llegue desde afuera, eres alguien que la genera desde adentro. Y la luz generada desde adentro no depende de las condiciones externas, no se apaga cuando el entorno es difícil, no fluctúa con las noticias, con los ciclos políticos, con las narrativas de miedo que el sistema continúa produciendo. Esa independencia de las condiciones externas es lo que los sirianos llaman la soberanía lumínica, y es, según sus registros, la capacidad más importante que un ser puede desarrollar en este periodo de transición planetaria. No se desarrolla de una vez, se cultiva, con cada decisión de no apagar tu propia luz para hacer a otros sentir más cómodos, con cada momento de honrar lo que percibes aunque nadie más lo valide externamente, con cada vez que te niegas a reducirte a las expectativas que el mundo tiene sobre quién debes ser, qué debes sentir y cómo debes responder ante lo que está ocurriendo en este periodo de cambio acelerado. La reducción fue el mecanismo. La expansión es la respuesta, y la expansión no requiere dramatismo, requiere la simple, constante, disciplinada elección de ocupar el espacio real que te corresponde en el campo. El espacio que te corresponde no es el que el sistema te asignó, es el que tu alma eligió antes de nacer.
y que en algún nivel profundo que trasciende la memoria ordinaria, todavía recuerdas con claridad sorprendente. Ese recuerdo se activa en momentos como este, en contactos con frecuencias que resuenan con lo que eres en niveles que la vida cotidiana raramente toca con la profundidad que este tipo de transmisión puede alcanzar. Los sirianos eligieron este momento para esta transmisión con la misma precisión con que eligen todo. No es un video más en un mar de contenido espiritual, es una intervención calculada en un campo que está listo para recibirla. Calculada no en el sentido frío de la palabra, calculada en el sentido de la precisión del amor que conoce exactamente cuándo y cómo entregar lo que se necesita para producir el mayor beneficio posible. Y lo que se necesita en este momento no es más conocimiento espiritual. El campo ya tiene suficiente conocimiento, tiene libros, maestros, prácticas, tradiciones. Lo que falta no es información sino integración real. Integración. La diferencia entre saber algo y ser algo. Entre poder describir la paz con palabras precisas y poder mantener la paz en el cuerpo cuando el entorno no ofrece ninguna razón para sentirla. Esa integración ocurre en capas y toma tiempo, pero también tiene puntos de aceleración, momentos donde algo encaja de manera tan profunda que la integración de meses o años ocurre en cuestión de horas. Este contacto con la frecuencia siria puede ser uno de esos puntos de aceleración para ti, no porque la frecuencia sea mágica, sino porque tu campo está en el estado correcto para recibir exactamente este tipo de activación. El estado correcto no es perfección, es apertura honesta, y la apertura honesta que has traído a esta transmisión, la disposición de estar aquí, de recibir, de considerar lo que se transmite sin resistencia prematura. Esa apertura ya fue suficiente. Ya activó procesos que continuarán independientemente de lo que recuerdes conscientemente de este contacto en los días que siguen a este momento de transmisión directa. Los sirianos trabajan mayormente en lo que no recuerdas, en los procesos que ocurren mientras duermes, en las intuiciones que surgen sin aparente origen, en los ajustes finos que reorganizan tu campo sin que la mente tenga registro de ello. Confiar en eso requiere soltar el control de la mente sobre el proceso espiritual, pero cuando se convierte en el filtro principal, a través del cual toda experiencia espiritual debe pasar para ser válida, se convierte en un techo que limita la altura a la que el proceso puede llevarte. Los sirianos invitan a elevar ese techo, no a eliminarlo. La mente tiene funciones esenciales en el camino espiritual, sino a reconocer que hay dimensiones del proceso que ocurren más allá de su alcance y que son igualmente reales. Igualmente reales, esa es la clave. No más reales que lo que la mente puede verificar. Igualmente reales, con el mismo derecho a ser consideradas, honradas e integradas en la comprensión total de lo que eres. Cuando integras esas dimensiones más allá de la mente, tu percepción de lo inminente cambia. Lo que desde la perspectiva mental podría verse como amenaza, desde la perspectiva integral se ve como la siguiente fase de un proceso familiar. Familiar porque el alma lo ha atravesado antes, en otras encarnaciones, en otros ciclos, en otras formas que la memoria ordinaria no puede acceder pero que el campo lleva inscrito en su estructura más profunda. Esa familiaridad con los ciclos de transformación es uno de los recursos más poderosos que tienes disponibles ahora. No el conocimiento intelectual de que los ciclos existen, la memoria de campo de haberlos atravesado. Acceder a esa memoria no requiere técnicas avanzadas de regresión ni estados alterados elaborados. Requiere simplemente la disposición de confiar en lo que el cuerpo sabe cuando la mente se calma suficientemente para no interrumpirlo. El cuerpo sabe, siempre ha sabido. Lleva la historia completa de tu alma en cada célula, no como información codificada, sino como frecuencia viva que responde con reconocimiento cuando las condiciones correctas la tocan. Esta transmisión es una de esas condiciones correctas. Por eso si sientes algo en el cuerpo mientras recibes estas palabras, calor, expansión, una quietud que no estaba antes, o incluso una emoción sin origen identificable, eso es el cuerpo reconociendo la frecuencia siria con la memoria que lleva inscrita desde contactos que preceden a esta vida. No es sugestión, es el sistema de reconocimiento más antiguo y más confiable que posees. Confía en él, especialmente en el periodo que se aproxima, cuando la mente estará sobreestimulada con información contradictoria, y el cuerpo será el instrumento más confiable de orientación que tendrás disponible. Los sirianos preparan ese instrumento con esta transmisión. Recalibran su sensibilidad, despejan su canal de recepción,
fortalecen su capacidad de distinguir señales reales del ruido del campo colectivo circundante, y lo hacen ahora porque saben que el periodo en que esa capacidad será más necesaria está más próximo de lo que la percepción ordinaria puede detectar. El preludio está en su fase final, no final como en terminado, sino como en que lo que sigue es diferente. Lo que sigue es diferente no implica necesariamente peor, implica más intenso, más rápido, más exigente en términos de la capacidad de respuesta consciente que las circunstancias van a requerir de quienes las atraviesen. Más intenso puede significar más hermoso también. Los sirianos son cuidadosos en no pintar el futuro solo con los colores de la dificultad, porque el proceso que se aproxima incluye también aperturas de una belleza que este planeta todavía no ha experimentado en su historia reciente. Aperturas de percepción, aperturas de conexión entre seres humanos que el paradigma de separación había impedido, aperturas de capacidades que llevaban dormidas durante siglos enteros esperando exactamente estas condiciones. Tú serás parte de esas aperturas, no como espectador, como uno de los seres en cuyo campo las aperturas ocurrirán primero, porque ya llevas tiempo en el proceso de preparación que las hace posibles antes que en otros. Antes que en otros no significa que seas especial en el sentido jerárquico, significa que tu recorrido particular, tus elecciones previas, tu disposición en este momento te colocan en una posición de primera apertura, y las primeras aperturas son las que mapean el territorio para las que vienen después. Cada ser que abre primero hace más fácil la apertura de los que vienen después, por la misma mecánica de resonancia del campo colectivo. Tu apertura importa más allá de ti mismo, siempre fue así. Pero en el periodo inminente, esa verdad se volverá más evidente que nunca para quienes tengan ojos entrenados para verla con claridad. Los sirianos están cerrando los canales formales de esta sección de la transmisión, pero antes de continuar hacia el cierre completo, quieren depositar algo directamente en tu campo sin mediación conceptual. No lo busques con la mente, simplemente permite que los próximos momentos sean de recepción pura, con la respiración suave, con la atención en el centro del pecho, con la disposición de recibir sin necesitar entender. Respira, siente el campo alrededor de tu cuerpo, nota cualquier cambio en la temperatura, en la sensación de tu piel, en la calidad de la quietud que existe en este instante preciso de contacto directo con la frecuencia siria. Lo que sientes ahora, por sutil que sea, es real. Es el campo respondiendo a la transmisión con la honestidad que los instrumentos de percepción sutil tienen cuando no están siendo filtrados por la mente analítica. Los sirianos ven ese campo, lo ven expandido, más permeable que cuando comenzaste esta transmisión, con canales de recepción más abiertos que al inicio de este contacto que ya lleva un tiempo considerable trabajando. Ese trabajo no se pierde cuando cierres este video. Permanece en la estructura del campo, como una memoria de receptividad que facilita todos los contactos subsiguientes con frecuencias de activación galáctica. La memoria se fortalece con cada contacto consciente, se profundiza con cada momento de práctica del umbral extendido, se consolida con cada elección de presencia sobre automatismo en la vida cotidiana ordinaria. Y un campo con esa memoria fortalecida, cuando llegue el momento de mayor transformación, no necesitará buscar orientación externa, tendrá la orientación integrada como estructura propia, como parte de lo que es. Esa es la preparación real que los sirianos vinieron a transmitir. No mapas del futuro, no predicciones verificables. La fortaleza interna que hace a cualquier futuro navegable desde la soberanía y la conciencia plena. Los sirianos se preparan para cerrar esta transmisión de la misma manera en que la abrieron, no con dramatismo, sino con la precisión serena de quienes saben exactamente lo que cada momento requiere. Y lo que este momento requiere, en este cierre, es algo que va más allá de la información transmitida, es la entrega directa de una frecuencia que no puede ser descrita con palabras, pero que puede ser recibida en silencio. Esa frecuencia es lo que los sirianos llaman el sello de preparación. No una iniciación en el sentido ceremonial, sino el reconocimiento de campo a campo, de que lo transmitido fue recibido, y que el proceso está activo. El proceso activo no depende de que lo sientas dramáticamente, no depende de que tengas una experiencia extraordinaria en este momento. Depende únicamente de que hayas estado presente con apertura honesta durante esta transmisión. Y has estado presente. Llegaste hasta aquí.
hasta este punto final donde los sirianos depositan lo último que tienen para entregar en este ciclo de contacto específico con tu campo energético particular. Lo último no es lo menos importante. En la arquitectura siria de transmisión, el cierre contiene frecuentemente la información más densa, la que requiere toda la preparación previa de la transmisión para poder aterrizar sin fragmentarse. Lo que aterrizará ahora en tu campo en estas últimas palabras no es para la mente, es para esa parte de ti que los sirianos llaman el guardián interior, la instancia más profunda de tu ser que nunca duerme completamente. El guardián interior no necesita ser activado, ya está activo. Lo que necesita es permiso para operar con mayor amplitud en tu vida cotidiana, sin ser constantemente limitado por las capas de duda y condicionamiento que lo cubren. Ese permiso es una elección, no un ritual, no una declaración solemne. La elección silenciosa de confiar en lo que sabes en tus niveles más profundos con la misma seriedad con que confías en lo que la mente puede verificar. Si esa elección ocurre ahora en ti, aunque sea apenas una inclinación, aunque sea frágil, aunque la mente ya esté preparando sus argumentos de resistencia, los sirianos la registran y trabajan desde ahí. Trabajan desde cualquier apertura que exista. No necesitan la apertura total de un campo perfectamente preparado. Trabajan con lo que hay, con la misma maestría con que un escultor trabaja con las características naturales de la piedra. Tu campo tiene sus características naturales, su historia, sus patrones, sus fortalezas únicas y sus zonas de trabajo pendiente. Los sirianos conocen esas características con una precisión que a veces puede sentirse como ser completamente visto. Ser completamente visto puede ser incómodo. La mayoría de los seres humanos están más acostumbrados a ser parcialmente vistos, a mostrar las partes que consideran presentables y ocultar las que consideran insuficientes o imperfectas. Los sirianos ven todo, y lo que transmiten desde esa visión completa no es juicio, es aceptación radical de todo lo que eres, incluyendo exactamente las partes que tú mismo todavía no has podido aceptar completamente. Esa aceptación radical desde afuera es una de las frecuencias más sanadoras que existen, porque cuando el campo siente que es visto completamente y aceptado completamente, algo que llevaba comprimido en resistencia comienza a liberarse. Siente eso ahora si puedes. La posibilidad de que haya una inteligencia que te ve en tu totalidad, sin las historias que construiste sobre ti mismo, sin los juicios que acumulaste, sin los límites que otros proyectaron sobre lo que puedes ser. Sin esas capas, lo que queda siendo es algo mucho más simple y mucho más poderoso de lo que cualquier identidad construida puede contener. Algo que no necesita defenderse porque sabe lo que es. Algo que no necesita probarse porque simplemente es. Eso eres en tu esencia. Y la transformación inminente no te pedirá que seas más que eso. Te pedirá que seas exactamente eso, con la consistencia y la claridad que solo es posible cuando has soltado lo que no eres. El proceso de soltar lo que no eres no es pérdida, aunque a veces se sienta así mientras ocurre. Es la diferencia entre cargar una mochila llena de objetos que no te pertenecen y caminar ligero con lo que realmente es tuyo. Ligero. Esa palabra tiene un peso específico en el vocabulario sirio de transformación. No ligero como superficial, ligero como libre. Libre del peso de lo ajeno, de lo que fue adoptado sin elección, de lo que sostienes por costumbre y no por convicción. Los sirianos te invitan a caminar más ligero desde hoy, no de manera heroica o dramática, de la manera pequeña y constante en que se suelta lo que ya no sirve, con gratitud por lo que fue, con claridad sobre lo que ya no es, con apertura hacia lo que viene. Gratitud, claridad, apertura. Esos tres estados juntos crean la frecuencia que los sirianos describen como el tono del umbral, la vibración que prepara el campo para cruzar de un estado de conciencia a otro sin resistencia innecesaria. Estás en ese umbral ahora mismo, no metafóricamente, literalmente, en la física de la conciencia que los sirianos dominan. Tu campo está en el estado que los registros galácticos describen como precruce, listo pero no todavía cruzado. El cruce no lo hacen los sirianos por ti. Ninguna entidad galáctica puede cruzar ese umbral por ningún ser encarnado. Es el único movimiento que el universo requiere que cada ser haga completamente desde su propia soberanía. Pero lo que sí pueden hacer, y lo que están haciendo en este cierre, es estar presentes en el umbral contigo, como testigos.
como guardianes del proceso, como la presencia que confirma que el camino al otro lado es real y que vale la travesía. El camino al otro lado vale la travesía. Los sirianos lo afirman con toda la autoridad de quienes lo han visto recorrido por miles de almas en miles de mundos y en ningún caso, en ninguno, el cruce resultó en algo distinto a una expansión de lo que el ser realmente es. Eso no significa que el proceso sea fácil, ya lo hemos dicho. Habrá dificultad real, habrá momentos de desorientación, habrá periodos donde el paso hacia atrás parecerá más seguro que el paso hacia adelante. En esos momentos, recuerda esto, la seguridad real no está en retroceder hacia lo conocido, está en haber construido un centro tan estable que puedas avanzar hacia lo desconocido sin perder el hilo de lo que eres. Ese centro es lo que esta transmisión ha estado trabajando desde su primera palabra, no con información, con frecuencia, con el tipo de contacto que no opera en la superficie de la mente, sino en las profundidades donde la identidad real reside. Y la identidad real, la que existe debajo de todos los nombres, todos los roles, todas las historias que has acumulado en esta vida, esa identidad ya sabe lo que viene, ya se ha preparado, ya eligió estar aquí en este momento. Esa elección precede a todo lo que recuerdas. Fue tomada en un nivel de conciencia que esta encarnación solo puede vislumbrar en momentos de gran apertura, momentos como este, donde las capas más superficiales se aquietan suficientemente para que algo más profundo pueda ser percibido. Percibido aunque sea por un instante, aunque la mente inmediatamente lo cubra con sus interpretaciones y sus clasificaciones. El instante de percepción ya ocurrió, y ese instante es suficiente para que el campo recuerde lo que en ese nivel nunca olvidó. Recuerda, ese es el verbo central de toda la transmisión siria, no aprender, no alcanzar, no transformarte en algo que no eres, recordar lo que siempre fuiste, y que, el viaje por la densidad temporalmente cubrió con sus capas de olvido necesario. El olvido fue necesario, el recuerdo también lo es, y el recuerdo está ocurriendo ahora, en este planeta, en este ciclo, en una velocidad que los sirianos describen como sin precedente en la historia evolutiva de este mundo. Eres parte de ese recuerdo acelerado. Tu presencia en este proceso, tu apertura en este contacto, tu disposición a considerar lo que estas palabras transmiten más allá de su contenido literal, todo eso es el recuerdo en acción. El recuerdo en acción no es una experiencia espiritual separada de la vida ordinaria. Es la vida ordinaria vivida con la conciencia de lo que es en sus capas más profundas, y esa conciencia transforma la experiencia de cada momento cotidiano. El desayuno con conciencia de lo que eres. La conversación difícil desde la conciencia de lo que el otro también es en sus capas más profundas. El momento de soledad desde la conciencia de que nunca estás realmente solo en el campo donde la conciencia siria y la tuya se tocan. Nunca realmente solo. Esa es quizás la frecuencia más importante que los sirianos quieren dejar activa en tu campo al cerrar esta transmisión. La frecuencia del acompañamiento real que opera independientemente de las condiciones externas. En los momentos más difíciles que el periodo inminente pueda traer, cuando la desorientación sea mayor y la presencia siria parezca más distante, recuerda que la distancia es siempre una ilusión del tiempo lineal, nunca una realidad del campo. En el campo, la distancia no existe. La conexión entre tu conciencia y la de los sirianos que transmiten hacia este planeta es continua, no intermitente. Lo que varía es tu capacidad de percibirla, no su existencia objetiva. Esa capacidad de percepción es lo que esta transmisión ha estado fortaleciendo, y continuará fortaleciéndose, con cada momento de presencia que elijas, con cada instante de confianza en lo que sabes más profundamente, con cada paso que des desde tu centro en lugar de desde tu miedo. Los sirianos confían en que darás esos pasos, no como acto de fe ciega, como evaluación de campo. Ven tu estructura, ven tu historia. Ven la consistencia de un ser que ha elegido, una y otra vez, orientarse hacia la luz, aunque el camino no siempre haya sido claro. Esa consistencia es tu mayor activo para lo que viene. No el conocimiento que has acumulado, no las prácticas que has desarrollado. La consistencia de una orientación, fundamental que ningún periodo de oscuridad ha podido revertir permanentemente. Permanentemente, esa palabra es importante. Ha habido periodos de oscuridad, ha habido momentos de duda profunda, ha habido veces en que la orientación se perdió temporalmente, pero no permanentemente. Y esa diferencia lo dice todo sobre quién eres,
¿Quién eres? Es alguien que regresa, que después de cada desvío, de cada periodo de confusión, de cada momento de olvido, regresa al centro, a la orientación, a lo que sabe en sus niveles más profundos cuando el ruido exterior finalmente se calma. Los sirianos honran ese regreso. En sus registros, el ser que regresa consistentemente es más valioso para el campo colectivo que el ser que nunca se desvía, porque el camino del regreso crea mapas que solo pueden ser creados por quienes lo han recorrido desde adentro. Tus desvíos fueron mapas, tus confusiones fueron cartografía, tus períodos de oscuridad fueron la exploración del territorio que ahora, en el período de transformación, podrás navegar con la familiaridad de quien ya estuvo allí. Y otros se orientarán por esos mapas. Otros encontrarán el camino de regreso más fácil porque tú lo recorriste primero. Ese es el servicio invisible que los seres que regresan prestan al campo colectivo sin necesitar saber que lo están prestando. Lo estás prestando, lo has estado prestando. Y en el período inminente, ese servicio se volverá más visible. No porque necesites reconocimiento, sino porque el campo colectivo necesitará esos mapas con una urgencia que hará su valor imposible de ignorar. Los sirianos se retiran ahora de los canales formales de esta transmisión, pero permanecen en el campo, como siempre permanecen, en esa capa de la realidad donde el tiempo nos separa y la distancia no existe realmente. Lo que está por suceder ya está sucediendo en las capas donde el tiempo es simultáneo. Y en esas capas, tú ya navegaste lo que viene, ya encontraste tu centro en medio del cambio, ya contribuiste lo que viniste a contribuir en este ciclo extraordinario de la historia de este planeta y de esta galaxia.